Bueno, pues vamos aquí ahora a hablarles de salud, vamos a hablarles de cosas importantes y de cosas que no conocemos, como es la microbiota. Me gusta ese nombre, ¿eh? Suena muy bien, pero o sea, suena muy bien, pero también es muy importante, así que lo tiene todo. Hablamos con Samuel Melgar, él es fisioterapeuta y osteópata y terapeuta por la PNI. Trabaja en la Clínica de Fisioterapia Avanzada y Osteopatía de Gemma Ibáñez. Buenos días. Buenos días, Mónica, ¿qué tal? Qué título más largo, ¿tienes? Sí, un poquito largo. Qué bien, porque eso es señal de que tienes muchos conocimientos. Seguimos formándonos y ahí continuamente se van aprendiendo cosas, van saliendo y hay que seguir actualizándose. Bueno, pues yo te voy actualizando el cargo, Cada vez que tengas algo me lo dices y lo añadimos. Samuel, vamos a hablar de algo muy importante para la salud y que no le prestamos mucha atención todavía, ¿no? Sí, bueno, venimos a hablar un poco de la microbiota de forma un poco general y lo primero explicar un poco qué es, ¿no? Es el conjunto de microorganismos vivos que cohabitan con nosotros en nuestro cuerpo, prácticamente de todos los seres vivos, y estos microorganismos pues se ve que cumplen funciones importantes para nosotros porque si siguen con nosotros es porque el cuerpo aceptó que ellos estuvieran ahí y ellos obtienen cosas positivas de convivir con nosotros. Ay, Dios mío, a mí esto me da un poquillo de grima al principio porque yo cuando conocí un poco este tema dije que tenemos, evidentemente, ¿no?, microorganismos viviendo, pero es como, ay, no sé, hay que controlarlos, ¿eso cómo va? Es que durante mucho tiempo esto viene, pues, a lo largo de la historia ha sido como las bacterias, claro, los parásitos, los virus han sido muy perseguidos. Es lo que conocemos y de claro, hecho tenemos que siempre atacarlo, ¿no? Tenemos bacterias, hay que eliminarla. Tenemos claro, virus, hay que eliminarlo de nuestro organismo. Y a raíz de diversos estudios y de toda una revolución que viene de hace años para acá, pues nos estamos dando cuenta de que el continuamente querer desinfectarnos y querer eliminarnos, pues está haciendo que empecemos nosotros a sufrir en nuestra salud. Entonces, quizás tenemos que empezar a convivir con ellos de vuelta y entender que si le damos cosas positivas, ellos nos van a dar cosas positivas. Es decir, pueden actuar, no es 100% el símil, pero como una especie de vacuna, ¿no? Cuando tenemos bacterias, a lo mejor el cuerpo aprende, ¿no?, Cuando tenemos bacterias, esas bacterias positivas, que son buenas para nuestra salud, nos ayudan con nuestro sistema inmunitario, con nuestras barreras, a combatir parásitos y bacterias que quizás son patógenas. Entonces ellas consiguen que no nos colonicen. Bien, porque muchas veces decimos, bueno, este niño, vamos a hablar de los críos, ¿no?, está siempre tan limpio, tan protegido en esa burbuja, siempre tan abrigado, siempre que tal, que al final se pone malo. Se pone malo porque es más débil, ¿no? Lo hacemos débil. Digamos que la falta de exposición a microorganismos o, por ejemplo, también como hemos tenido ahora con esta época de la pandemia, mascarillas, desinfección de manos, etcétera, pues ha hecho que nosotros perdamos diversidad de bacterias en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestro intestino, y eso sumado, por ejemplo, a los antibióticos que se utilizan en la industria alimentaria, entre otras cosas, pues está haciendo que la diversidad bacteriana no sea todo lo grande que nos gustaría que fuera y, claro, perdemos pues un montón de funciones que nos aporta la microbiota. Es decir, tenemos que intentar, ¿no?, convivir con ella y tener un organismo fuerte. Ese es el objetivo, que haya un equilibrio, que no haya unas bacterias por encima de otras, que tengamos ese equilibrio y que cada una se controlen entre ellas y que nos aporten pues vitaminas, sustancias mucosas para que funcionen bien nuestras barreras corporales, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos esto, Samuel, cuando queremos mantener ese equilibrio? ¿Hay alguna manera de empezar a conseguirlo? Bueno, pues la principal herramienta que tenemos obviamente es la alimentación, las conductas alimentarias, ¿no? El consumir cuanta más variedad de alimentos mejor, intentar evitar los alimentos que sabemos que no nos ayudan. Y luego se están descubriendo también muchas cosas que son interesantes y se están haciendo estudios en los que se ve que, por ejemplo, el contacto piel con piel entre personas es súper positivo a la hora de generar una microbiota mucho más equilibrada y mucho más
por decirlo de alguna manera, con más diversidad. Por ejemplo, estamos viendo también que la exposición al sol y a la naturaleza hace que la microbiota sea, pues, de la misma manera mucho más grande y con más diversidad. El hecho de viajar incluso a diferentes países también nos ayuda a que esta microbiota sea mucho más... Me voy a apuntar a todos los planes que estás diciendo, ¿eh? Totalmente. Y luego, pues, el ejercicio físico, la meditación, también se está viendo que ayuda a tener cambios en la microbiota. Bueno, al final es un poco todos los hábitos saludables que sabemos que funcionan y que por nuestro estilo de vida, por el estrés, que es uno de los factores que realmente dañan nuestra salud y la microbiota, pues estamos viendo que no conseguimos hacerlo. Vamos a detenernos, Samuel, en el estrés, porque muchas veces cuando una persona enferma cae a lo mejor pues en algunos días que tiene como decimos, las defensas bajas, tal, muchas veces nos dicen, eso es por estrés, te has puesto malo por estrés, tus defensas han caído porque no paras, porque tu cuerpo te ha dado ese toque de atención. ¿Eso es así? Es así, pero no podemos achacarlo solo a eso. Es decir, porque hay personas que con estrés no enferman, o cuando enferman se recuperan relativamente pronto, porque eso al final es lo importante, es imposible no enfermarse nunca. De hecho, hoy en día ya sabemos también que, por ejemplo, enfermarse una vez al año con una buena fiebre controlada y demás es súper positivo, porque es un mecanismo para matar patógenos. Entonces, siempre hay una suma de factores de riesgo y el estrés es quizás uno de los más, pues, de más impacto. Ayuda, ¿no? Ayuda, claro, a que no estemos bien. De hecho, muchas veces, incluso en la piel, ¿verdad?, salen algo lo somatizan un poco, ¿no? El caso que acabas de poner de la piel es súper importante porque la piel es una barrera corporal, como lo es la boca, como lo es el intestino. Entonces, sabemos que en estrés crónico, no un estrés que dura relativamente poco tiempo, sino un estrés crónico, la energía que gastamos en solucionar y solventar ese estrés hace que la energía caiga y que esa barrera corporal empiece a presentar síntomas. ¿Por qué? Porque producimos una permeabilidad en la barrera que se hace crónica. Entonces, algo que, por ejemplo, tú tienes una fortaleza defendida por un muro, si el muro siempre está roto o abierto, cualquier cosa de fuera puede entrar dentro. Entonces, el estrés es un factor predisponente siempre y cuando sea crónico, porque hace que las barreras no puedan mantener a raya continuamente lo de fuera y que no entre adentro. Samuel, tú que eres un defensor de lo natural, de incluso cambiar nuestro hábito, el que tenemos ahora, ¿no? Cambiar un poco nuestro hábito, es más positivo, es más sano, pues lo que acabas de contar, ¿no? Una buena alimentación, comer de todos, pensar un poco en cómo nosotros lo hacíamos de una manera primitiva. Efectivamente, esa es un poco la idea, ¿no? Volver un poco a... Obviamente, todos los avances que tenemos hoy en día tenemos que seguir usándolos porque son positivos, pero siempre sin olvidarnos de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué tenemos el cuerpo que tenemos? ¿Por qué esas bacterias están dentro de nuestro cuerpo? Y entender un poco esas relaciones que se dan entre los diferentes seres vivos. ¿Es recomendable cuando una persona, pues, por ejemplo, padece mucho del estómago o cualquier otro tipo de dolencia, empezar con esa vida sana? Empezamos con los antibióticos, que ahí hay siempre ese debate, ¿no? Son decisiones que al final podemos tomar de una manera o de otra. Lo principal yo creo que al final es visitar un profesional cualificado cuando hay una infección para saber realmente qué podemos hacer. Hay veces que no queda más remedio que tomar antibióticos, claro. Eso es así, porque los antibióticos salvan vidas, pero luego también tenemos que intentar, primero, volver a recuperar lo que ese antibiótico daña y luego también intentar recuperar las barreras corporales, el día a día, el estilo de vida de esa persona para entender por qué esa infección ha tenido lugar y el cuerpo no pudo solventarla antes de que ese microorganismo proliferara hasta
hasta valores que no son aceptables. Bueno, igual, y también cuando es muy constante, ¿no? En la vida de una persona, eso ya no podemos taparlo con antibióticos siempre, sino vamos a la raíz de por qué ocurre esto. Claro, las infecciones al final recurrentes muchas veces cursan con el sobreuso de antibióticos, por ejemplo, porque las bacterias generan resistencia a esos antibióticos. No podemos pensar que las bacterias se matan y ya está, ellas también quieren vivir. Claro. Entonces ellas evolucionan en base a y se adaptan a la situación. Entonces muchas veces generan esas resistencias que son difíciles de combatir y que bueno, lo principal es utilizar nuestras propias defensas o recuperarlas después de utilizar ese antibiótico o incluso antes a veces. Hemos aprendido con el COVID también pues eso, ¿no? La adaptación de los virus, de las bacterias y tal, cómo intentan sobrevivir. Hay que darle una oportunidad a nuestro organismo antes de meterle, por ejemplo, un antibiótico. Hay que ver si el cuerpo, porque muchas veces, bueno, hablo de antibióticos y hablo de medicación, porque muchas veces me duele, creo que me duele un poco la cabeza, estoy de pastilla. O sea, hay que darle una oportunidad al cuerpo a ver si por sí solo puede salir. Lo primero yo creo que es entender cómo funciona realmente nuestro cuerpo, biológicamente, fisiológicamente. Y yo creo que uno tiene que empezar a ser consciente y conocer su cuerpo como para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo creo que eso es fundamental. Hay veces que cuando tenemos una infección y eso dura un cierto tiempo, pues lo que queda es ir al médico, cortar esa infección porque se está yendo un poco de las manos. Hay cosas que quizás no son urgentes a la hora de decir corto con un antibiótico, sino que a lo mejor puedes intentar con probióticos, con alimentación, con diversas cosas, para intentar regular esa microbiota y que entre ellas lleguen a ese equilibrio y que se controlen entre ellas. De hecho, los propios médicos al principio intentan no mandarte ese antibiótico, claro. Intentan que el cuerpo también, pues con algún tipo de analgésico, prospere, ¿no? Y lo intente por su... O sea, que es decir, muchas veces tenemos el pensamiento erróneo de que el antibiótico es lo mejor para nuestro organismo. A veces no, a veces sí, a veces es necesario, pero a veces... pues no. La diferencia es cuando la vida corre peligro, el antibiótico salva vidas. El tema es saber exactamente cuándo la vida corre peligro real. Ahí está el tema. Y bueno, para eso están ellos. Claro que sí. La importancia de la microbiota, bueno, ya lo hemos escuchado, es tener una buena alimentación, hacer deporte. Me ha gustado mucho lo del contacto de la piel, porque eso nos lleva un poco a lo que somos como animales, ¿no? Al necesitar ese contacto somos sociales y todo repercute al final en la felicidad, en la salud y en un estilo de vida bueno, saludable. Ese retroceso que debemos hacer buscando un poco nuestros orígenes siempre es recomendable. Sí, total. Que estamos perdiendo un poquito el norte. Y sí, un poquito. Un poquito el norte. Bueno, pues Samuel, todas las personas que quieran, bueno, pues apuntarse a ese buen estilo de vida y a tener consejos de profesionales como Samuel, en este caso, hablando de la microbiota y otros tantos que hay, ¿verdad? Bueno, pues puede acudir a ti. Te encuentras en la Clínica de Fisioterapia Avanzada y Osteopatía Gemma Ibáñez de la Cala de Mijas. Ahí vemos los teléfonos a los que pueden llamar para coger cita en este sentido y otros tantos que son tan importantes. Samuel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad y por el tiempo. A vosotros, vamos, totalmente a vosotros. Nosotros estamos aquí abiertos a que vengan grandes profesionales. Gracias. Gracias.